Pero la incontinencia urinaria en el adulto son consecuencias de la mochila que él ha ejercido consigo mismo, en términos de no amar su salud o en términos de haber cargado demasiadas mochilas, hablando de tristeza, hablando de depresión, hablando de angustia, hablando de, en este caso, del miedo. Estas 4 emociones al ser humano puede llevarle con los años a que los órganos se le caigan por un estado de sobreagotamiento, de congestión, de haber mantenido, digamos en términos sencillos para entendernos, un estrés latente que termina con el tiempo aflojando y desnutriendo al sistema neuromuscular. De ahí la necesidad hoy de las terapias en base de minerales, oligoelementos, vitaminas, etcétera. Bueno, en homenaje al tiempo y para no dejar sin respuestas a las preguntas que nos han llegado, a ver si, Rafael, puedes responder puntualmente estas preguntas. Un señor que donó un riñón, ¿qué cuidados debe tener y qué debe ingerir? Que donó un riñón. Donó un riñón. Mira, si hay para que se hayan permitido sacarle el riñón, es que la capacidad funcional de esa persona era suficiente con uno. Y hablando del agua, hemos dicho que la generosidad del elemento agua, del riñón, es tan vasta que muchas veces había mucha gente que ha funcionado con un riñón. El otro riñón, por varias circunstancias, se atrofió y uno estaba funcionando con un riñón extraordinariamente bien. ¿Cuáles son los cuidados? Fundamentalmente, de no exacerbar el elemento que puede agotar al riñón. ¿Cuál? La sal. A ver si la próxima semana, hablamos sobre lo que implican los 5 sabores y sus consecuencias con las 5 emociones y con los 5 elementos. ¿Cuál sería el tratamiento a seguir para reducir los momentos de pánico? Para reducir las crisis de pánico. Crisis de pánico, sí. Mira, eso implica un diagnóstico de individualización, ¿no? En términos corrientes, eso sabemos, y quizá quien preguntó esto sabe que el tratamiento lo hace en base de ansiolíticos, antidepresivos y no más. Pero en el campo que a mí me ocupa, buscamos individualizar el caso, no la utilización de ansiolíticos, antidepresivos, entre otros, sino el conocer de dónde nació, si fue esencialmente riñón o ya venía antes con problemas sumados de tristeza, de depresión, de angustia, que fue aumentando hasta terminar en crisis de desfogue casi mágico, aunque sea terrorífico, de estas crisis de pánico. Las crisis de pánico, diría, son purgas, en donde el cerebro, el sistema nervioso, ya no sabiendo qué más hacer, cómo purgarse de ese estar de sofoco, de tensiones, de tristezas, miedos, depresiones, angustias, aflora con una crisis así. O sea, el dique se desboca. Ahí hay que individualizar y saber si fue el corazón, o el páncreas, o la angustia, o el pulmón, o el riñón en su ancestralidad. En definitiva, sin que sea la panacea, pero la acupuntura puede tener respuestas a muchos de estas reacciones, de estos comportamientos, de estas enfermedades. Lo encantador de esto es que hay más bien una individualización. Nada es infalible y pues en ello el ejercicio de la medicina está hecho por seres humanos, menos todavía. Pero sí el encanto del recogimiento, ¿no?, en la persona, del ver cuáles son su color, cuáles son su tendencia a los sabores, y cómo a través de ello la exacerbación o la intuitividad de decir, últimamente ando queriendo este sabor, me anda encantando lo picante y nunca me había gustado lo picante. ¿Por qué el organismo le anda pidiendo eso? Sigamos con las preguntas. ¿La acupuntura puede actuar conjuntamente con la homeopatía? Sí, esa conjunción se llama homeosiniatría, es una conjunción valiosa si es el caso. En el caso de un adolescente que tiene obsesiones y convulsiones, ¿qué cantidad debería ingerir? ¿El caso, perdón? De un adolescente que tiene obsesiones y convulsiones, ¿qué cantidad de agua deberá ingerir? Bueno, esa es la pregunta literal, ¿no? La obsesión es un estar de deficiencia de agua. Y la convulsión es exceso de fuego del yang, del hígado. Mira, ahí es otra cosa que habría que individualizar, ¿no?, y ver de dónde viene eso, ¿no? Uh-huh. Es cierto que somos 60% de agua, ¿y qué implicaciones tiene esto sobre la salud? Más que el 60%, ¿no?
Si a nosotros nos licuaran, ¿no?, veríamos justamente eso, una gran licuadora, que el sedimento quedaría en un 30% y lo demás quedaría en agua, en algunos lodo. La necesidad debe darse en ese sentido, ingerir un 70% de elementos agua y un 30% de elementos sólidos. La comida concentrada, como es la carne, como son las harinas, como es lo cocinado, es lo elemento concentrado en donde se le ha robado el agua y su cualidad energética y funcional como tal. Si tú le ves a una hoja de lechuga sola, sin cocinarse, está parada por sí sola, y lo que le para es el agua, el ser vivo dentro. Si tú le cocinas o lo fríes, va a destruirse, evaporarse esa agua y queda un elemento muerto, y se reduce a una tercera parte de lo que era. Si nosotros pensamos eso en lo que estamos comiendo y vemos que más hay un contenido de agua en términos generales, es decir, que estén húmedos, entonces estamos manteniendo ese equilibrio. Pero si comemos mucha carne, mucho arroz y fideo y papas, no estamos consumiendo agua, estamos consumiendo elementos concentrados a las que se le robó el agua. Jorge pregunta si la artritis tiene tratamiento y si es así, si es que tiene un tratamiento en acupuntura, si la acupuntura puede tratar la artritis. La Organización Mundial de la Salud ha determinado, claro que no lo dice en voz muy alta, que la primera alternativa de tratamiento de la artritis en general, de los varios tipos de artritis que hay, es la acupuntura, y en ella es la artritis reumatoidea. Hace muchos años hubo una discusión respecto de cómo puede la acupuntura tratar una patología tan irreversible como la artritis reumatoidea, pero de hecho lo hay. Estudios al respecto, y yo lo he hecho. Y hay otro tipo de artritis, no precisamente causadas por patologías supuestamente de infecciones en los niños, las amigdalitis crónicas, que en muchos casos terminan en artritis reumatoidea. Las personas que fueron extirpadas las amígdalas, que terminan en artritis reumatoideas o en fiebre reumática. De ahí que hoy por hoy, ventajosamente, ya se cuida mucho de extirpar las amígdalas, por las consecuencias que eso implica, en donde la patología no estaba en las amígdalas, sino en un sistema inmunológico muchas veces quebrantado por la angustia. El niño que tuvo un impacto emotivo, en donde recibió una agresión afectiva de muy niño y quedó con ello, y después termina con amigdalitis o con asma por problemas que habíamos hablado hace 2 semanas de depresión y angustia. Por otro lado, y para cerrar la última pregunta, para no dejarla sin respuesta, una persona, claro, cada persona es un universo. Eso. Y exacto. Tú apuntabas un poco a esto, a la respuesta, quizá falta más información. Una persona que bajó de peso drásticamente y que ha vivido depresiones y tristezas frecuentes, ¿cómo puede superar esto y lograr mantenerse saludable sin llegar a la anorexia? Habría que ver qué tan bruscamente bajó de peso y cuánto bajó de peso, pero mira, si hay esto, tenemos que pensar, 1, en miedo, ¿no? Y 2, en depresión. Cuando hay impactos emotivos por miedo, uno puede bloquear a las suprarrenales y producir un exceso de hormona antidiurética, ¿sí? Y producir un estar de edema por mucha agua en el organismo. Y de pronto haber otro impacto emotivo de cólera, por ejemplo, de ira, que se desboca. Y la suprarrenal sacar eso, mira, el derrame de bilis, llamado popularmente así, el derrame de bilis, que es una purga del hígado, explotado el miedo, aflorado el miedo, vomitado el miedo y vomitado la ira. Esa persona se puede ir fácilmente y perder 2-3 litros de agua a través de una diarrea. La persona, en especial mujer, que baja de peso bruscamente, hablemos 3-4 kilos en 2 semanas, generalmente es por depresión. Se produce una exacerbación yang del páncreas, como se diría en términos de medicina china, y comienza a producir un estado de incapacidad de absorción de lo que ingiere, a bajar sin llegar a la anorexia, a una baja de apetito, y a necesitar más agua, como un retorno casi intuitivo a su ancestralidad, que a comida conjugada. No se come carne,
prefieren comerse una manzana, que por otro lado tiene ciertas sustancias tranquilizadoras, o a comer sandía, o granadilla, o tuna. Intuitivamente comienzan a servirse eso, y a buscar lo picante unos, lo dulce otros, y a veces lo ácido cuando hay cierto estado de exceso de presión. Tema que también queda planteado para los sabores, porque, ¿no? Esto va a dar muchas luces respecto de por qué, de haber tenido siempre un hábito alimenticio, de pronto cambiamos. O el niño cambia. El niño que le gustaba antes comerse lo salado ahora ya no quiere. Y la mamá le obliga. Y con ello está haciéndole un severo daño. Definitivamente hay que hablar de ello, porque muchos niños se enferman más por el cariño y generosidad de su mamá que por su mismo estar. Mil gracias, Rafael. El hígado y sus emociones. Y su emoción, la ira. El hígado y su casi bastardo hijo, la ira. La salud y la vida. Un programa interactivo dedicado a su salud, con la dirección del doctor Rafael Bonilla Cortés.